todos los textos que van sobre Caracas tienen algo que ver con uno en el fondo. O sea, yo cuando yo los había oído en el libro, y cuando los volví a leer me sentí completamente hermanada en el sentimiento, y yo creo que eso es una cosa muy importante porque es el sentido de la unión, la percepción del sentimiento colectivo, y esa es una fuerza que al compartirlo se replica. Eso me encanta, y les doy las gracias a los que nos hicieron hacer este evento por eso. Hay un tema que no hace falta, que hay un poco de negativismo. Ciertamente estamos viviendo un tiempo difícil, pero que use el micrófono. hay que ser un pelín más positivo. Hay que ser un pelín más positivo, es que ese escrito está vigente, está muy vigente, y pareciera que se puede hacer realidad. Pero sentí mucho pesar en tu conversa, muchísimo pesar. Quizás la forma como la dijiste, no, a lo mejor no la escrito, sino la forma como fue leída. Estabas cansado. Claro. Yo no estoy cansada, pero lo que sí es triste es ver que eso fue en el 92, Claro. y que él sigue vigente. Ok, pero hay un sueño que se realizó. O sea, yo creo, a mí no, arquitectónicamente, que no me voy a los arquitectos, no me gusta el Millennium Mall, pero hay una cosa que ellos entendieron, Claro. que es la necesidad de la construcción de una esquina, un ángulo en la ciudad, y yo creo que en ese sentido ellos cumplieron Que no tiene nada que un ver. rol. Ellos hicieron un edificio que responde al sitio. Que no tiene Entonces nada que eso ver es una cosa buena. Ahora, todos los otros temas, los puentes sobre el Guay, está pendiente. El paraíso se está destruyendo. Katia no existe como puerta de la ciudad. Entonces hay muchas cosas, y yo creo que lo importante es seguir pensando que los rastros de los vestigios de la idea están para que nosotros las tomemos para el futuro. Claro, uno pasa el tiempo, pero yo creo que tenemos 15 años luchando contra muchas dificultades, Claro. y nosotros seguimos aquí, y que me oiga, yo no importa. Yo pienso que nosotros tenemos que vencerlo todo y volver a la ciudad creativa y a la ciudad que se construye bien. Bueno, por ejemplo, hay que dar las gracias por Sabana Grande. Hay que dar las gracias por Sabana Grande, que aunque no es lo que uno quiere, bueno, está recuperada. Claro, pero ahí está, pues, y da cierto placer caminar por ella, o cierto reencuentro, ¿no? Eso se puede ir haciendo poco a poco. Eso hay labor de alcaldía más que de gobierno central. Eso se puede ir haciendo. Hay que elegir a la gente correcta, simplemente. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, feliz de compartir estos bellos momentos con todos ustedes. Soy bibliotecólogo, y escuchando a cada uno de ustedes hay un denominador común, que es el Ávila, ¿no? ¿Qué sería de Caracas sin el Ávila? Pregunta número 1. Y pregunta número 2, Caracas es una ciudad ciertamente bipolar o neurótica. Para los caraqueños, la amamos y la odiamos. Hay momentos en que amamos un atardecer, comparto plenamente las experiencias de la UCB. Hay momentos en que odiamos el tráfico y la inseguridad. Entonces, definitivamente, tratar de ver a Caracas de una manera binaria resulta irracional, ¿no? ¿Qué sería para ustedes Caracas sin el Ávila? Es mi pregunta, me gustaría compartirla. Bueno, mira, esto yo te lo puedo preguntar a ti también, porque resulta que para mí es muy importante que vivamos en un valle. O sea, yo me siento acunada por el valle y de alguna manera protegida por el valle, a pesar de que quizás los textos míos eran un poco, pues, no tan conformes con la ciudad.
sí creo que el Ávila nos salva todos los días, porque el Ávila es a lo que nosotros justamente apuntamos nuestra vista, todos. Yo creo que no hay nadie que no deje de ver el Ávila todos los días en algún momento. Si está en el tráfico, lo que lo alivia es voltearse y mirar a la montaña. Si desea liberarse de un pelo de estrés y el tipo del helicóptero dice la cota libre está libre, juácata, uno se mete por la cota mil para ver el verde del Ávila y para olvidarse pues un poco del agobio de las otras cosas que le pesan a la ciudad. Yo viví en una ciudad plana que era Dhaka, en Bangladesh, que no tenía ningún tipo de topografía, y ese es un país plano porque bueno, es un delta y es 0 metros sobre el nivel del mar. Entonces era desesperante para mí mirar el cielo, o sea, moverme 360 grados, mirar hacia arriba y no ver nada. O sea, es que además no podía decir, bueno, hay algo como una especie de Torre Eiffel o de un rascacielos o algo que no sé, algo que me orientara además este oeste, norte, sur. O sea, era para mí absolutamente imposible sentirme en paz en ese sitio. Y de hecho descubrí a partir de viajes, etcétera, que a mí no me gustan las ciudades planas. A mí me gustan las ciudades que tienen una montaña en alguna parte. Y si es un valle, mejor. Creo que además, y obviamente creo que el hecho de que vivamos en un valle y que tengamos esa montaña ahí nos determina mucho como ciudadanos. Yo sí creo que los paisajes influyen mucho en la gente, influyen en su manera de ser, influyen en su forma como interactúan con otras personas, ¿no? Y creo que eso hace que nosotros, que los caraqueños, tengamos esa dicotomía, o sea, esa cosa de, bueno, de por un lado estar acunados y protegidos, pero por otro lado también estar encerrados. O sea, que no podemos ir a una ciudad y ir, o sea, y salir, digamos, en un plano, sino que tenemos que realmente salir de Caracas o vivir en Caracas, es vivir o en cerros, o en la parte de abajo, o en colinas, y siempre cuando uno se monta en un carro, bueno, es toda una excursión laberíntica de vueltas, de curvas, no hay una avenida larga que nos saque de aquí y además continúe y se proyecte en otra ciudad, pues. Entonces eso hace que nosotros también seamos laberínticos, llenos de curvas, de vericuetos, de tener todo este tipo de variaciones emocionales, creo yo. Y bueno, no sé, yo que he vivido en ciudades así, lo detesto. O sea, yo necesito vivir en un valle, necesito una montaña y necesito estar aquí. Y el laberinto. ¿Qué seríamos sin la montaña? Bueno, seríamos otra ciudad, otra idiosincrasia, otros habitantes de Caracas, o sea, y posiblemente no tendríamos tantos problemas como hoy, porque la ciudad tendría la libertad de expandirse de expandirse y crear así como una especie de sabana de edificios, de carretera. Pero a mí eso no me llama la atención, eso sí te lo puedo decir. No es bipolar, sino polipolar. Bueno, en referencia a la pregunta de qué sería Caracas sin el Ávila, bueno, mira, obviamente sería otra cosa, ¿no? Es una respuesta así como... Pero obviamente para los caraqueños el Ávila es un referente muy importante, o sea, es un referente muy importante y es algo que, como dice Kira, realmente a uno lo relaja, lo enorgullece, es una referencia permanente, ¿no? Una de mis grandes aspiraciones es poder vivir algún día, por lo menos en una casa o un apartamento que pueda tener vista hacia el Ávila, ¿no? O sea, no me ha tocado, no he tenido la posibilidad, ¿no? Siempre van hacia otro lado, y yo, oye, no se ve el Ávila, ¿no? Se ve el Ávila, no se ve el Ávila, ¿no? Tengo un cachito el Ávila. Y entonces... Pero lo maravilloso del Ávila es que también tiene, o sea, por ejemplo, si uno se va hacia el lado de Boleíta, hacia el lado de los Chorros, ¿no? Ahí, por ejemplo, yo no conozco mucho de los términos geográficos o de montaña, ¿no? Pero, por ejemplo, el corte que tiene el Ávila, y a mí me encanta, es uno de las caras del Ávila que más me gusta porque son paredes más verticales,
Creo que incluso hay unas cascadas que se ven desde la ciudad de Diego y parece espectacular. Parece esa imagen de cuando empieza la película Jurassic Park, que de repente el avión llega y ¡wow! Llega como a la jungla, ¿no? Y es maravilloso, ¿no? Y ves los pájaros así que pasan de un lado a otro. Sí, no. Los dinosaurios están más bien abajo en el valle. se mudaron. ¿No? Pero es maravilloso. Aparte, Kira también dio con un elemento fundamental, y es que para los que vivimos en Caracas, el Ávila es un referente importante. De hecho, yo muchas veces cuando doy una dirección a alguien que no es de aquí, yo le digo, mira, ubícate en el Ávila. Tú, el Ávila, camina 2 cuadras hacia el Ávila y hacia la derecha. Entonces, claro, muchas veces que está llegando, a veces ve un cerro más pequeño aquí, otro más allá, y no tiene la referencia del Ávila, ¿no? Pero para uno es un lugar común, es decir, toma como referencia el Ávila 2 cuadras y después hacia la derecha. Ok. Entonces, eso también te da una referencia, ¿no? Por eso es que yo manifestaba que me preocupa mucho cuando veo que el Ávila se está poblando cada vez más, ¿no? Y no hay como una campaña por decir, es decir, todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, y eso yo creo que hay que respetarlo y promoverlo. Pero creo que tenemos que respetar y procurar cuidar el único parque nacional que permite tener un lugar de esparcimiento, o sea, lo que nos da una gran cantidad de áreas verdes en Caracas es el Ávila, porque si no fuera por el Ávila tendríamos una carencia absoluta prácticamente de áreas verdes, ¿no? Nos permite respirar, nos permite tener una vista, reencontrarnos con la naturaleza. Entonces, claro, eso me preocupa. Yo a veces veo esa apatía que hay en decir, bueno, mira, vamos a ponerle un límite a Cotiza hasta aquí, no se puede más allá, o cuando estás del lado de La Guaira incluso. La Guaira cada vez está creciendo más hacia arriba, y ese es el Ávila del otro lado, y dices, bueno, tampoco tiene límites, ¿no? Es decir, yo creo que yo que he trabajado, por ejemplo, en ONG de ciudad, veo que dentro de las mismas alcaldías hay muchísimas personas que todos los días hacen una labor, sobre todo los cuadros técnicos, por promover este tipo de temas, por desarrollar planes, iniciativas, y muchas veces esas iniciativas a lo interno chocan con las instancias de decisión, las instancias políticas. Yo creo que el tema de Caracas es un problema en gran parte, ¿no? Hay muchas cosas, pero un problema de voluntad política importante entre nuestras autoridades. Muy irresponsables han sido muchas veces en no entender que la ciudad es una, y hay que sentarse a hablar independientemente del bando al que se apoye. Y yo creo que nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad de exigir, de ser más exigentes con nuestras autoridades, sin montarnos en campañas políticas, pero en temas como el Ávila, temas técnicos, temas que nos preocupan. Y creo que quizás debemos movernos más como ciudadanos. Después me gustaría hacer otras cosas, pero para seguir hablando con el tema de cómo es Caracas sin el Ávila, no sé si por aquí. Bueno, yo creo que Caracas está más fea que nunca. Me parece que uno tiene que empezar a reconocer ciertas cosas con respecto a su ciudad, y yo creo que hay ciertos elementos de lo que nos planteamos con respecto a la ciudad en algún momento, especialmente desde tiempos de Gómez hasta hoy, que se encuentra sumido en un enorme fracaso. Y a mí me parece que nosotros tenemos una característica como pueblo, y por algo somos gente del Caribe, y es que lidiar con eso que llamamos la tragedia es difícil. Y si no lidiamos con eso que llamamos la tragedia, nunca vamos a hacer catarsis, ni vamos a poder realmente trascender las cosas. Yo creo que hay muchos elementos en Caracas que son un fracaso, por lo menos aprendernos los nombres de sus calles y avenidas, no lo sabemos. Caracas está definida por una avenida principal y calles adyacentes en diferentes zonas, y no sabemos los nombres de las autopistas, con incluso excepciones como la avenida Boyacá, que todos lo llamamos de otra manera. Entonces, yo creo que hay ciertos elementos con respecto a lo que la ciudad realmente es, que también hay que empezar a entender, hay que empezar a asumir. Podemos ver un ejemplo, el metro de Caracas. Yo entiendo que está presentando todos los defectos y desperfectos que pueda tener, pero es que creció la población de la ciudad. Fueron integradas otras zonas en lo que Caracas es y que lo conforman. Caracas no es ya solamente el otro lado del río, sino que ha crecido hacia diferentes zonas. Caracas ya no es solamente el valle.
Caracas es muchas otras cosas. Caracas integra los Altos Mirandinos, Guarenas, Guatire. Caracas integra muchos otros elementos, ¿no? Y dice, bueno, pero es que eso no lo es que todos ellos trabajan aquí y se mueven y se desplazan acá. Entonces, a mí me parece que Caracas hay que replantearla incluso como marca, si queremos llamarlo así, y integrar y así preguntarnos qué conforma a Caracas como tradición realmente. O sea que yo creo que hay ciertas cosas que fueron superadas por el tiempo y yo no sé si se pueden rescatar. Yo no sé si podemos hacer patinatas decembrinas otra vez. Yo no sé si hay cosas que podamos retomar. Lo que yo creo es que tenemos una Caracas que es la ciudad que es y que está conformada y definida por nosotros, no por el otro. No solamente que el otro tiene la culpa, el motorizado es el malo, el que anda en carro es el malo, el que anda a pie es terrible, etcétera, etcétera, sino reconocer una responsabilidad en el ejercicio de la ciudadanía, que es lo que conforma la ciudad. Y lo otro es que yo creo que el Ávila define muchísimas cosas de Caracas, pero me gustaría que nos empezáramos a plantear, ¿verdad?, ¿qué otra cosa diferente a la naturaleza define a la ciudad? Porque ha habido un trabajo por parte de muchos arquitectos maravillosos a lo largo de nuestra historia, por parte de muchísimas personas cuyos nombres quedaron en el anonimato y que hicieron unos edificios bellísimos y una cantidad de cosas muy bellas y que no sabemos quiénes son y no reconocemos su valor. Sencillamente está ahí y ya. Y hay una historia de eso. O sea, y a mí me parece que eso es importante, empezar a identificarlo y a reconocerlo. Que la ciudad no quede solamente como un punto de referencia para yo no perderme y un espacio por donde transitar llamada o autopista en términos superficiales o metro en términos subterráneos. Yo creo que la ciudad es mucho más que eso. La ciudad es la estatua de José Martí en la entrada en la entrada de Chacaíto, y cuyo nombre define la avenida principal de las Mercedes, que es José Martí. Yo creo que saber eso es importante. O sea, la ciudad constantemente nos está dando claves y señales y nosotros tenemos que tratar de responder esas preguntas. ¿Por qué terminando la avenida Solano hay dos edificios pegados y uno se llama Quevedo y el otro se llama Cervantes? O sea, para mí, que estudié literatura y que soy profesor de literatura, eso es profundamente inquietante. Al final hacia la Plaza Venezuela. Exacto, dándose a Plaza Venezuela. Cerca del restaurante colombiano grande que está en la esquina. Entonces, exacto. Entonces, yo creo que eso es importante. Y creo que ese tipo de preguntas tenemos que empezar a hacérnoslas también para agarrar nuestras ciudades de la médula, ¿no? Claro, pero yo, por ejemplo, no pienso que se le pueda cambiar el nombre a las avenidas. No se le puede cambiar el nombre de las avenidas porque no estamos justamente en un plano. Tú no le puedes poner a los laberintos de ella calle 1, calle 2, calle 3. Tienes que ponerle calle Las Flores, aunque se repita en otra urbanización, y calle tal, aunque se repita en otra urbanización, porque no tenemos la rigurosidad del damero. Pero peor aún, la avenida Boyacá no se llama Boyacá, se llama Cotamira. La Plaza Francia no se llama Plaza Francia, se llama Plaza Altamira. Y así muchas cosas. La avenida Martí se llama Avenida Principal de la Mercedes. Entonces, el parque, exacto. Entonces, tenemos una confusión también que nos han ido induciendo a ella. Y nuestra ciudad es un laberinto. La Avenida Victoria, ¿es Presidente Medina o Avenida Victoria? ¿Me explico? El Ávila, bueno, mira. Ya va. El Ávila está compuesto. El Ávila es donde está el Hotel Tamanaco, el Hotel Humboldt. Luego viene el Lagunazo, luego viene el Pico Occidental, luego viene la Silla de Caracas, y luego viene el Pico Oriental, y luego Sierra Maestra, y luego el Taiguatá. Bueno, si nos vamos juntos al Ávila. Daniel, responda a sus preguntas. Muy de acuerdo con lo que usted dice. Es muy importante la cuestión de la permanencia de la memoria. La permanencia de la memoria nos hace fuertes, nos hace felices.
Y aquí ha habido por muchos años, pero ya eso se acabó. Se acabó porque la gente ya dio su respuesta. Aquí ya las estatuas no caminan y los nombres no se cambian. Y todo eso lo sabemos. Esa batalla ya la dimos además. Y la ganamos. Eso ténganlo por seguro. Yo les digo que de hace 14 años para acá, me acuerdo perfectamente bien cuando comenzó la Fundación de la Memoria Urbana, en el año 2000, porque tumbaron el edificio Galipán, hasta este momento se han multiplicado las personas que están luchando por la memoria de Caracas y de todas las ciudades de Venezuela. Hay una gran, el gran gentío de enamorados de nuestra tradición, de nuestra historia, y eso es una realidad. Entonces, aflora, digamos, en la conversación, pero hay una conciencia de saber que eso ya no es como era antes, que la gente estaba como completamente a la deriva, completamente sin entender, completamente en la luna. Ahora, hablando del Ávila, les quiero decir, yo leí una vez un texto bellísimo de Julio Verne, ¿cómo se llama? De Víctor Hugo, sobre la ciudad. Estaba refiriéndose a París, al nacimiento, a la génesis de una ciudad. Y él hablaba de una mariposita que volaba por el campo y estaba como flotando por todos los paisajes y tal. Y en un momento dado se paraba en un lugar y en ese lugar se posaba y allí, en ese sitio, germinaba o no la larva de una ciudad. Y aquí, en este valle, germinó una ciudad. Porque parece que Caracas se fundó muchas veces, en sitios distintos. Nosotros somos como Barinas, que se fundó varias veces. Caracas también se fundó varias veces, acuérdense, que venía Francisco Fajardo por la costa del litoral, desde Margarita, viendo unos lugares maravillosos, porque esa costa caraqueña, porque caraqueña no es ningún Vargas, ningún nada, costa de Caracas, la costa de Caracas es paisajísticamente de las más bellas del mundo. Deslave o no deslave, es la una de las costas más bellas del mundo. Y allí se fundó sucesivamente en el Valle de Santa Rosa, y luego en la Laguna de Caraballeda, la ciudad de Caracas, y luego vino para acá arriba, y entonces por Fuerte Tiuna, el Valle de San Francisco. Y llegó finalmente hasta donde finalmente se asentó y germinó. Y germinó, ¿por qué? Por la presencia del Ávila. Y lo que decía Kira es crucial, porque esa naturaleza que luego de la selección del sitio y de la prosperidad que la ciudad prospera, la ciudad se da, los habitantes y las asociaciones de los habitantes y las generaciones van heredando también el sentimiento del lugar. Y el sentimiento del lugar que nos hace únicos, es lo que nos hace realmente competitivos frente a las ciudades del mundo. Es esa naturaleza nuestra, laberíntica, como tú lo quieras llamar, que yo no creo que sea peyorativo. Esa naturaleza nuestra, yo creo que en la medida que la vayamos analizando y la vayamos asumiendo como propia y la empecemos a celebrar, nos hará volver a ser la Caracas que éramos en los 50, pero ahora en el futuro. Y para eso el Ávila es importante. Bueno, yo quiero hablar como la persona que camina la ciudad, y que cada vez la ciudad es más pequeña para mí. Yo pienso sobre Caracas. Además quiero decirle para los que no me conocen que por desgracia yo soy poeta en esta ciudad. Entonces yo pienso que Caracas es una ciudad salada, muy salada, porque hay un cañón, no sé si desde el punto de vista de lo que saben de geografía y eso, estoy dando la palabra correcta, todos los vientos alisios que vienen del Caribe se meten por Guarena, Guatire, pasan por Caracas y la oxidan además. Y yo creo que de alguna manera debe producir algún óxido en el cerebro nuestro por la capacidad conflictiva que nosotros tenemos permanentemente. Por ejemplo, el Ávila no es una cosa gratuita. Aquí el Ávila era un peladero de chivo y un señor, un pintor llamado Cabré, pintó ese peladero de chivo, y en la medida en que lo pintó, las autoridades dijeron sí, hay que recuperar y lo resembraron. Y eso fue por una legislación. No fue una cosa gratuita, o sea que hubo alguien que dijo, mira, es un peladero de chivo, y así se hizo, y un cuadro de Cabré vale todo el dinero del mundo. Ahora, yo pienso, por ejemplo, que esta es una ciudad que le tiene terror, la gente, nosotros le tenemos terror a los túneles.
una de las grandes posibilidades de las ciudades contemporáneas son los túneles, y además le dan más resistencia a los edificios, crean más espacio. El centro comercial Colón y el otro centro comercial El Milenio, en eso son una maravilla, tienen tremendos sótanos, y los sótanos son una maravilla, tienen de todo. Ahora, la ciudad, que la gente piensa que es absolutamente horizontal, realmente es un fastidio. Yo creo que la riqueza de Caracas está precisamente en su fragmento. Es como una obra abstracta, que tiene millones de colores. Lo que ocurre es que esos colores todos están chamuscados por la incapacidad política del gobierno central. No es que están chamuscados porque nosotros los chamuscamos, sino que es el gobierno central que no hace lo que tiene que hacer ni las legislaciones que tiene que cumplir. Ese es el punto fundamental. Y luego creo que, por ejemplo, a nivel de que la cosa se va haciendo cada día más estrecha, yo tengo menos espacio para caminar. Porque entonces todos los que necesitan trabajar, que no tienen un local, digamos, de alta tecnología, se ubican en la acera y se tumban el espacio. Pero no hay manera de caminar. Pero no solo eso, sino que entonces también vienen los carros, se montan arriba de la acera, los motorizados, la inseguridad, todo eso va contra mi persona y contra todos los que andamos a pie. Ahora, yo quisiera plantear lo siguiente. Yo creo que la ciudad debe seguir siendo como es, pero debe ser renovada, reamada. Todo, el paraíso. Yo fui al paraíso hace como 20 días, es una maravilla de árboles y de todo. Pero eso está en un estado de suciedad impresionante. Eso es un desorden, eso es una anarquía. Es como que si uno estuviera metido, no sé si la cárcel de allá del estado Carabobo, que quedaba frente al mar, donde estuvo mi abuelo pagando prisión cuando Juan Vicente Gómez, es más ordenada. Sinceramente, eso es un desastre. Y así es todo por todas partes. Yo me caí en estos días, y me perdonan la anécdota, me caí en un sitio porque la acera era más alta en un lado que otro. Pero no era sino que no había luz tampoco. Para lo grande de haberme caído, primero que no me pasó nada, gracias a Dios. Quiere decir que tengo los huesos buenos, o sea que tengo tremendos huesos. Ya voy a terminar. Entonces, un señor me recoge y me dice, no se preocupe, poeta, yo lo levanto. Entonces me extraña eso, que un señor que es un recogelata me diga, poeta. Yo creo increíble que un recogelata tenga más visión que mucha gente, más sensibilidad. Y me ha levantado con una cosa que me sentí el príncipe ¿de dónde? El príncipe de Gales, ok. Y dije, nunca voy a olvidar esta hazaña de este señor. Ahora, a mí también me parece que aquí en esta ciudad hay muchos enchufados que les encanta hablar que la ciudad está progresando, que la ciudad es una maravilla. Mira, yo todos los días tengo que, por desgracia, usar el metro. Te empujan, te dicen grosería, no te roban, te pican además. ¿Saben lo que es picar, no? Que te tocan el trasero. Hacen de todo en el metro. Ahora, te apuñalan. Además de eso, el metro se construyó porque había mucho tráfico en Caracas, y el gobierno central de aquella época dijo, bueno, nosotros vamos a hacer una inversión. Se hizo la inversión técnica, además. ¿Quiénes construyeron el metro? Los venezolanos. Todos los venezolanos se metieron en ese hueco y atravesaron toda la ciudad. Esa es la obra más grande que tiene Venezuela, el metro de Caracas. Eso es una maravilla, y eso no se ve. Pero esa misma obra hoy está, yo creo que vale menos que cuando la construyeron. Yo creo que vale menos, desde el punto de vista financiero, vale menos. Además, para recuperarlo, yo no sé cuántos miles de millones y millones y millones y millones y millones hay que gastar para que eso vuelva a ser lo que fue antes. Ahora, a mí hay gente que me dice que yo estoy en una etapa, que soy un poeta que hago evocaciones negativas. Bueno, yo me formé pensando en que hay una cosa negativa, tú haces una positiva y hay una discusión y sale algo mejor. Yo pienso que de esta reunión puede salir muchísimas cosas buenas.
por lo menos para mí, ha salido una maravillosa, que he conocido a personas que yo los conozco como escritores, que no sabía cómo eran, y ahora los veo de carne y hueso, y eso para mí es muy importante haberlos conocido en este lugar, que para mí es una maravilla, porque entre otras cosas, Caracas es una ciudad, ya voy a terminar, ¿sabes? Ya voy a terminar, porque me tienes realmente acorralado. Tranquila. No tiene biblioteca, además. Aquí no hay bibliotecas. Aquí hay millones de cosas que no existen. Existen en la imaginación nuestra, pero no es real. Y encima de eso, las reales están en proceso absoluto de destrucción. Un ejemplo sencillo, y ahora sí te voy a entregar tu micrófono. ¿Oíste? A tu orden, niña. La Biblioteca Nacional, por ejemplo, es un mausoleo. Créanme, ustedes han ido a la Biblioteca Nacional en los últimos 5 años, eso es un mausoleo. Pero no solo que es un mausoleo, sino que además es un centro de buhoneros, venden de todo. Es cachapa, no sé qué, jojoto. Es una cosa de buhonero, pero además hay otra cosa peor, porque al fin y al cabo esos que venden esas pequeñas cosas son gente muy humilde que necesitan realmente vivir. Y en algún momento mi familia o yo ha estado en esa misma situación. Hay un canal de televisión dentro de la Biblioteca Nacional. ¿Qué tal? Hay como 50 carros importados, eso que llaman motorhome y todo eso, y cámaras del Estado. El Estado dentro del Estado, invadiendo el propio Estado. Bueno, mejor me callo. Gracias. Dos cositas. Mi opinión acerca del Ávila. El Ávila creo que para los caraqueños es como un espejo psicológico. Cuando estamos bien lo vemos bello, cuando estamos tristes lo vemos con nostalgia, lo vemos como romántico y apaciguado. Cuando estamos bravos lo vemos más feito y más marrón. Cuando llueve aparece una línea y se vuelve a dibujar la línea y lo vemos fresco, nuevo, y nos refrescamos nosotros también. O sea, hay como una manera, un termostato psicológico para los que tenemos más de 20 o 30, 40, 50, 60 años viendo todo. Entonces no es necesario y no es necesario. Somos así porque está el Ávila y como está el Ávila somos así. No soy menos mal que está, porque si no las casas llegaran a la playa. ¿Entiendes? Entonces no sería Caracas una valle, una cosa muy aplastada y llena de lo que... Por otro lado, lo que estoy oyendo con respecto a Caracas y la gente de Caracas y el amor a Caracas y lo que está sucediendo, yo la pongo a pensar que el ejercicio de que hace 14 años hay dos maneras de ver a Caracas y fuertemente radicales, una con la otra y antagónicas una con la otra. Hay un proyecto que quiere que una ciudad vaya para allá y una ciudad que siga como antes o que se mejore como estaba antes. Pero no necesitamos ni cambiar las estatuas, ni los nombres de las avenidas, ni los parques, ni mucho menos cambiarle la hora para acá y la hora para acá. Y mucho menos dar permisos aparte algunas veces, unos permisos que van y se quitan. Entonces, el asunto con el amor a la ciudad, que no lo teníamos tanto hace 14 años, empezamos a los que padecemos esa cuestión del abuso, de la injusticia, de la arbitrariedad, a decir, bueno, pero a la ciudad la defendemos. Aquí estamos en una resistencia democrática que la estamos defendiendo. Y de una manera u otra hemos logrado avanzar, o al menos detener tanta arbitrariedad y tanta cuestión inescrupulosa que se han metido en el asunto. Tanto que de los últimos 2 años, o sobre todo este último año, han resurgido una cantidad de conversas, ONG, reuniones, publicaciones, foros, conferencias, conversatorios, como lo llamen, conciertos en la Quinta Lado, cuando se podía, con relación a la ciudad. O sea, hay un cambio en el ciudadano de repensar la ciudad, de recordar la ciudad y está tomando como una fuerza natural. Y entonces, como tú dices, Kira, que el cambio es político, no, el cambio no es político, el cambio es ciudadano para ser ingerido en la política.
pero tiene que venir de nosotros porque la política no, supuestamente, van a meterse con sus propios intereses que son simplemente quedarse en el poder o ganarse un billete, cualquiera de los dos. Entonces, el ciudadano es el que padece, el ciudadano es el que tiene que organizarse y reclamar, y sobre todo esto, que es un espacio cultural, o nosotros que pertenecemos a un ámbito cultural, tenemos las riendas de poder lanzar luces, pautas, esperanzas, ideas, ilusiones, porque la cultura pienso que es como la que tira los nortes. En un SM. ¿Qué tuvo SM? No, el sonido que está recibiendo es la señal de un teléfono que está agarrando del ¿Aló? No, entonces, yo pienso que estamos en una cosa... Apaga el micrófono. Pero creo que estamos en muy buen momento. O sea, las buenas ideas es cuando ha llegado el momento. Yo pienso que los buenos movimientos sociales es cuando sentimos que hay reverberancia y reconocimiento en todos los grupos donde ha llegado el momento, y Caracas tiene un excelente momento para hacerlo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo considero que el problema de Caracas no es que ella misma se subdivide en, digamos, conceptos urbanos un poquito contradictorios. No sé si ustedes se han dado cuenta que en la mayoría de las ciudades del mundo, las ciudades se dividen en barrios, ¿no? Y hay barrios exclusivos, obviamente, barrios antiguos y los barrios de la clase trabajadora. Pero aquí tenemos urbanizaciones, tenemos barrios y sectores. Y en cada una de ellas parece que priva una personalidad distinta dentro de sus habitantes. Por ejemplo, dentro de las urbanizaciones, yo veo que hay mucha paranoia, ¿no? Mucho miedo a ser abusados. Y en los barrios y en los sectores, lo que abunda es mucho odio y mucha violencia, ¿no? Entonces yo no sé si eso es lo que está contribuyendo poco a poco a que la ciudad se parezca a sus habitantes. Veamos un ejemplo. En las urbanizaciones, los edificios cada vez parecen jaulas, rejas, alambradas, etcétera, más seguridad, más casetas, incluso más cerramiento tipo feudal dentro de las urbanizaciones, y dentro de los barrios, más anarquía, menos calles, menos aceras, más construcciones abusivas, más no me importa qué pienses tú, yo hago lo que me dé la gana. Bueno, eso era todo. Las palabras Yo de quería agradecimiento. decir algo. Bueno, que cuando Ricardo dice, la ciudad está peor que nunca. Más fea que nunca. Eso me dolió. Me dolió. Pues yo no sé si es cierto o es falso. Yo lo que sé es que yo hace más de 2 años era una persona que estaba, no, este hacinamiento, esta violencia, esto, Caracas, no voy de aquí, no quiero estar, me voy. Y bueno, gracias a Nelson que me metió en esta aventura maravillosa, digamos que cuando empezamos a hacer algo por la ciudad, nos hacemos responsables. Parece que esa queja que estaba en mí se suprime. Es increíble. O sea, de verdad que en el momento que uno se hace responsable, se hace fuerte y disfrutas la ciudad, yo no la veo, la disfruto, la vivo y veo que puedo mejorar, que puedo hacer. Y mientras uno hace eso, uno vive la ciudad feliz. Bueno, buenas tardes, estoy de verdad fascinada de estar aquí con ustedes. Yo escribí algo en este momento y dije que voy a poner de Caracas. Entonces vi ese libro que está allí y dije Caracas, violencia, criminalidad y terrorismo. Eso fue lo que escribí y eso que está en ese libro. Yo dije, ay, no, pero esta gente está diciendo cosas muy bonitas de Caracas y yo voy a tener que bajar a la crónica porque si no me van a matar. Entonces dije, bueno, pero como el conocimiento verdadero no procede del mero saber, sino del llegar a ser, y saber significa experiencia, entonces el amor es todo lo que se necesita para hacer de este mundo mejor. Y los caraqueños, a pesar del empeño por separarnos,
nos amamos por encima de los desaciertos. Entonces dije, bueno, gracias a esos bellos habitantes de esta gran y heroica ciudad, te amamos, te rescataremos, aunque sea. Y entonces leía aquel libro, Una amarga victoria. Bueno, los invitamos a comprar el libro. Yo quería agregar algo más, que fíjense, yo creo que nosotros como caraqueños también tenemos que, así como defender nuestra ciudad, yo creo que algo que es fundamental es promover desde nuestros espacios el proceso de descentralización. Yo realmente